Telma Paola Arias. David Benítez. Presente, licenciado. Gracias. Zaida Soledad. Presente, licenciado. Buenas noches. ¿Ya pudo activar su cámara o habilitar su cámara? Tenía que cambiarse una portátil para hoy. Sí. ¿Lo logró? Estoy tratando de conectar, licenciado, a la computadora. Perfecto, está muy bien. Así podemos por lo menos vernos la última clase de nuestro módulo. Beatriz Isabel. Presente, licenciado. Gracias. Está bien abrigada, Isabel. Sí, hace mucho frío. Está haciendo frío, ¿no? Sí, está haciendo frío. Ingrid Mariela. Presente, Lice. Aquí. Ah, ay, perdón. Ahí, ya la vi. Gracias. José Cruz. Presente, Lice. Gracias, José. Clarisa Jiménez. Está Diego Horacio. Hola, Licen, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Diego? ¿Su cámara tampoco pudo para hoy, Diego? No, estoy en un equipo de mi trabajo, Licen. Ah, qué lástima, por lo menos hoy Voy día a quedarme hasta tarde y salir tarde del trabajo. en la foto del curso hubiera sido bueno que estemos todos. Pero ya, no importa, haremos lo posible. Charo, Micaela. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, Charo? ¿Cómo está? Flavia, Gabriela. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Flavia? Lía Ríos. Buenas noches, licenciado, presente. ¿Cómo está, Lía? Elga Patricia. Está Elvia Alejandra. Buenas noches. Sigo en el trabajo, disculpe. ¿Cómo está, Buenas Alejandra? noches. No se preocupe. Gracias. Reina Maribel. ¿Cómo está? Daniela Alejandra. ¿Cómo está? Indira Balbina. Buenas noches, presente. ¿Cómo está? Gracias. Ya, rápidamente continuaremos con lo que teníamos planificado para hoy. Y teníamos... Licen, Sí. Licen, disculpe, la licenciada Elga está con mucho trabajo, como está ya en casi lo último de las elecciones. Está Sí. con mucho trabajo, por favor, me pidió que excusara. Ya, si le... Ah, obviamente va a haber la grabación, ¿no? De la clase. Así que no se va a perder de nada de lo que hablemos. Ya, entonces tomo nota que está ahorita en su trabajo, ¿no? Ya, a ver, teníamos planificado para hoy ver y analizar el tema de las dos lecturas. La primera lectura, que es la evolución de las técnicas de valoración de puestos. A ver, vamos a ir llamando. David Benítez, a ver si nos puede dar su apreciación de la lectura. ¿Qué le ha parecido? Sí, licenciado, bueno, es interesante cuando hablan de las tendencias, ¿no? Que debe tenerse dentro de la organización para poder hacer inclusive las descripciones del cargo. Asimismo habla de las fases que debe tener, la búsqueda de la documentación para poder elaborar
los puestos de trabajo, ¿sí? Para los cargos. Entonces, también habla el tema de los modelos. Eso tal vez el licenciado pudiera aclararnos. Habla del modelo del Trébol, también la estructura en red y la organización Cosmos, que seguramente es para la estructura misma de los puestos de trabajo. Entonces tengo ahí la duda, licenciado, lo más relevante que he podido encontrar en el texto. Ya, ya, a ver, vamos a ver cómo podemos tocar ese tema, pero prácticamente el tema de la evolución de las técnicas de valoración era una perspectiva, ¿no? Sobre cómo van a ir cambiando y cómo van a ir modificándose en el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver si, ojalá nos alcance el tiempo, si no voy a ver la manera de pasarles material en la plataforma, ¿ya? David, está Zaida. A ver, su apreciación sobre la primera lectura. No, no pude leer. Ya, no se preocupe, pero si cuando tengas más tiempo sería bueno que la revise, ¿no? Es importante ver estos temas. Ya, Beatriz Isabel. No está, pero... ¿no? Mariela. Hola, Lisen, aquí. Mariela, ¿qué le pareció la lectura? A ver. Me ha parecido interesante, licenciado. Lo que sí no me ha quedado muy claro sí ha sido los puntos de los modelos, ¿no? Y eso no sé si podemos ahondar un poquito más. ¿En qué parte de los modelos? A ver, dígame, ¿en qué parte? El modelo del Trevor, justamente el que mencionaba el compañero. Ya, está muy bien. Sobre el Trébol, sobre la estructura en red y la organización Cosmos, a ver, voy a tratar de pasarles material y se las voy a poner en la plataforma. Ya, pero sí me gustaría que también hayan podido leer la lectura, ¿no? Entonces, a ver, entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es importante, como decía en una parte de la lectura, poder realizar la adaptación organizativa? Si la puedo ver también por la cámara, Mariela. ¿Me escucha, Mariela? Mariela. Lisen, Alejandra le habla un poco, interrumpiendo, ¿no? A la participación de la compañera. Bueno, según lo que yo pude leer es que, Perdón, más ¿su que todo, apellido es cuál es, Alejandra? importante. ¿Su apellido cuál es? Alejandra Rocha. Ya, tomo nota. Dígame, Alejandra. Bueno, lo que he podido percibir, ¿no? Y leer en el material. Es importante no solo para la organización, sino también para la concreción entre el trabajador y la empresa. Bueno, en cuanto a las funciones y tareas o trabajos que se realicen, ¿no? Y así haya una buena conclusión del trabajo a realizarse, ¿no? Una buena función del empleo, a lo que el empleo se refiere, ¿no? Sí, está muy bien. Siguiente persona, José García, a ver qué
¿Qué podría decirnos sobre la lectura? ¿Qué le pareció? Bueno, lo que me pareció es que viendo las referencias que hace, que son de estudios realizados en el año 2000, el año 94, creo que hasta la fecha se sigue adecuando y mucho más ahora en la pandemia que estamos atravesando, ¿no? Porque habla de la necesidad de flexibilidad y polivalencia del personal, que ahora creo que en muchas empresas se está atravesando eso, ¿no? Sí, si bien es una lectura con tiempo, pero de tiempo atrás, pero como usted dice, es de mucha utilidad. Sí, y que ahora se está enfocando y es ahora lo que la tendencia está creciendo, que van a ser, el desempeño va a ser enfocado en los resultados, ¿no? Que en muchas empresas ya están aplicando eso. Gracias. Diego Merino, a ver qué nos puede decir sobre la lectura. Aló, Licen, estaba en mi micrófono. No se preocupe, a ver, sobre la lectura, ¿qué nos puede comentar? Yo creo que varias cosas bueno, han hablado sobre las tendencias, pero yo creo que más me ha llamado la atención lo que se está aplicando o se está viendo ya tendencia actualmente por el tema de la pandemia. El compañero anterior tocó un tema bien importante, que es el tema de la polivalencia, ¿no? Y que los resultados, más que todo, se van a dar no a la persona, sino a los equipos de trabajo. Y también he visto que habla un poco más, una tendencia que está bastante amplia y se va a generalizar, yo creo, es el hecho de que ya no se va a tener tanto control sobre el personal, sino que tenemos que buscar personal que sea autogestionable, ¿no? Para que pueda trabajar en equipo. Sí. Pienso lo mismo. Gracias. Sharon, su apreciación sobre la lectura. Licenciado, Sí. ¿me escucha? Sí, ¿Aló? perfectamente. Ahí está bien, licenciado. Bien, algo que me llamó la atención en cuanto a esta lectura es el tema de que indica que tenemos que empezar más a enfocarnos en tareas, ya no va a ser tan enfocada, ¿no? En la lectura, en la primera lectura indicaba eso, que si bien evidentemente es algo antiguo, en la actualidad tenemos que adaptar a nuestras realidades y nuestras diferentes organizaciones, ¿no? Indica que ya no tenemos que hacer tanto énfasis en tareas, descripciones, en este tipo de operaciones, ya que la gente para estos tiempos ya deberíamos estar más autocontrolados, de ser más autosuficientes en cuanto al desempeño de las organizaciones. Gracias, Sharon. Flavia Gabriela. La misma pregunta. Perdón, no daba mi audífono. Bueno, lo que igual he podido leer del tema de la lectura era que exactamente las organizaciones tienen que ser organizaciones demasiado flexibles que puedan adaptarse a los cambios que están suscitándose constantemente, sobre todo el tema de el ingreso de las nuevas tecnologías. Habla, ¿no? Que todos la organización, los empleados tienen que aprender a adaptarse y a ver, digamos, y a trabajar directamente de forma autónoma, y ya no estar esperando a que la estructura les defina cuál es el trabajo que tenga que hacer. Así es, porque ahora nosotros ya no vamos a poder controlar directamente a los empleados, ¿no? No los vemos incluso en este teletrabajo, ¿no? Simplemente tenemos que hacer una valoración de los resultados obtenidos. Gracias. Gracias, Flavia. Elía. Sí, licenciado. Ya, la lectura, a ver, si nos puede comentar algo sobre la lectura, ¿qué opina? Bueno, como ya comentaba mis compañeros, ¿no? Es una lectura bastante técnica, interesante, y uno de los aspectos que más me llama la atención son justamente lo que se requiere ahora de un puesto, ¿no? Que no es solamente que puedas desempeñar tu función, sino que además tienes que añadir tus capacidades y habilidades personales para poder desempeñar diferentes
diferentes funciones dentro de un mismo cargo, ¿no? No solo tienes que saber una sola cosa, tienes que saber un poquito de diferentes cosas e irte adaptando justamente a los requerimientos de la empresa que van cambiando constantemente. Así es, ¿no? Y la lectura hablaba de la polivalencia, ¿no?, del personal. Exacto. ¿No? Entonces es importante ese aspecto. Gracias. Gracias, Lee. A ver, Reina, no está, Reina Maribel. No está. Lisa, no estoy presente. Maribel, a ver su cámara, si la puedo ver. Ahora sí, Lisa, corriendo aquí. Sí, Buenas noches a todos. ¿Qué opinas sobre la lectura? ¿Será de utilidad? Porque ya, como decíamos, bien tiene unos años hacia atrás, pero sí se está tocando temas muy interesantes sobre la valoración, ¿no?, que tenemos que considerarlos. ¿Qué opina Maribel? A ver, dicen, bueno, a la lectura de los que hice, más me he centrado en lo que ahora actualmente ya no nos vamos más a la presencia física, digamos, ¿no?, en el trabajo, sino más ya se está enfocando a los resultados que la persona presenta ya en la organización, ¿no? Después se está enfocando más en la lectura, la valoración por competencias, ¿no? ¿Qué más le digo? Sí, eso dice. Así es, está muy bien, gracias. Daniela Alejandra Baizaga, ¿está? Indira, por favor. Sí, licenciado, como lo mencionaban ya mis compañeros, algo que quiero resaltar lo que decía la compañera Flavia, la aplicación de las tecnologías en este tiempo. Si bien ahora nosotros no podemos estar con el personal de manera directa y estamos a través del teletrabajo, la aplicación de diferentes tecnologías nos permite también realizar una valoración de su trabajo en función a sus competencias. Entonces yo creo que es un gran avance también en este último tiempo. Es una lectura muy recomendada, no solo para las organizaciones privadas, sino también las públicas y las mixtas, las de convenio. Y yo creo que sí lo podemos llevar a cabo y buscar diferentes herramientas y poder potencializar a nuestro personal para que puedan ser más competentes y tomar decisiones para el bien de la organización o cumplir el fin o los objetivos de la organización, licenciado. Esa sería mi apreciación. Gracias. Claudia Mónica, ¿qué le pareció la lectura? Está sin audio, está sin audio. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Sí, disculpe, licenciado. Sí, leí y me pareció interesante el tema de las empresas ahora que tienen que adaptarse al entorno, ¿no? Porque está muy cambiante, complejo el entorno de las empresas y con mucha incertidumbre. Entonces, para que la empresa surja, tienen que adaptarse a estos nuevos tiempos y para ello el personal tiene que estar capacitado, idóneo y tiene que, pues bueno, dar de su máximo desempeño para que la empresa, a raíz de todo este cambio, sigan, ¿no?, manteniéndose en el mercado. Así es, así es. Gracias, gracias, Clau. A ver, Clarisa, para que pueda tener la nota en esta lectura, a ver, si nos puede comentar un poco. Dicen, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho, pero no la veo. Ay, ya, disculpe, porque me confuso. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué le pareció la lectura a Clarisa? Ya, licenciado, sí, me pareció interesante, ¿no?
y sobre todo por el tema de que ahora las organizaciones tienen que ser dinámicas, tienen que ser flexibles, esto para que su modelo organizativo pueda garantizar un trabajo no sé, favorable para los trabajadores, ¿no? También entendía que las empresas que no se adaptan al cambio no van a poder, digamos, surgir o mejorar. Eso también para satisfacer, digamos, las necesidades de sus clientes. Está muy bien, gracias. Isabel, para que pueda tener nota. Gracias. Hola. ¿Cómo está Isabel? ¿Qué le pareció la lectura? Bueno, las nuevas tendencias de valoración de puestos, las nuevas organizaciones deben saber adaptarse a los cambios económicos, tecnológicos, sociales, culturales. Para ello deben ser flexibles y ya no ser tan rígidos para ser coherentes con los nuevos requerimientos de las empresas. Para la valoración de puestos, ahora los trabajadores también deben ser más autónomos, deben desempeñar diversos roles de un mismo perfil, también deben contar con diferentes capacidades. Ya, gracias. Gracias. Daniela Beizaga. Listen, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Pudo leer la lectura? Sí, listen. Bueno, he leído rápido porque hoy día ha sido un poco, toda esta semana, como era fin de mes, en mi trabajo estábamos un poco atareados porque justamente trabajo en el área de recursos humanos y estábamos con el cierre de las planillas, de todo lo que es el... Pero dentro de lo que he leído, creo que las empresas hoy en día tienen que buscar la mejor forma de, tanto empresa como empleados, de adaptarse a la realidad actual para que así realmente puedan crecer como empresas y tener sus trabajadores satisfechos, como mantenerlos como un activo fijo para que no tenga la empresa que gastar en otro personal y gastar en otro personal. Entonces así van a buscar un progreso para un progreso y una estabilidad en el mercado, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias. Tomo nota. La segunda lectura para que podamos también poderles asignar puntaje. A ver, hagamos de manera voluntaria. ¿Quién quiere participar? Licen, antes de pasar a la segunda lectura. Sí, dígame. Ese tema de la polivalencia, sí. Obviamente se va a ir dando porque las empresas quizás van a recortar personal, ¿verdad? Pero ¿en qué medida esto puede afectar al trabajador tomando en cuenta que va a hacer muchos trabajos, sin embargo el sueldo quizás sea el mismo, ¿no? Porque la polivalencia obviamente va a hacer muchas funciones más que quizás lo hacía antes. ¿Y eso en qué medida le podría afectar al trabajador? Personalmente, yo creo que le afecta negativamente al trabajador. El trabajador va a estar desmotivado, va a estar insatisfecho y lastimosamente por la pandemia, por la coyuntura actual en la cual nosotros estamos viviendo, va a tener que aguantar ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, no vamos a tener un trabajador satisfecho ahí en su fuente laboral y eso al final va a ocasionar que se canse el empleado. Incluso cuando nosotros hagamos su evaluación del desempeño, puede ser que la persona también ya presente signos de cansancio, presente errores, presente fallas. Entonces, a la larga, yo creo que es algo negativo. Si bien van a poder ahorrar en el tema salarial las empresas, pero va a ser negativo para las personas. Lastimosamente las empresas, por lo menos las empresas que yo vi, generalmente piensan en el tema económico antes que en aspectos emocionales, antes que en la satisfacción del empleado, antes que
en el bienestar del trabajador. Y por lo tanto, si nosotros dejamos de lado esa situación, eso va a hacer que las personas no se sienten incluso valoradas en la empresa. Entonces es algo negativo. Puede ser un ahorro de costos, pero va a ser negativo. Incluso, como habíamos hablado, se decía cuando se arma un paquete de compensaciones, el componente indirecto debería ser un porcentaje incluso más alto que el componente directo, que es el sueldo del trabajador. Entonces hay empresas que simplemente dentro del total de su paquete de compensaciones, su componente directo es un 80%, porque solamente les dan un sueldo y no les dan otros beneficios adicionales a sus empleados. Cuando en realidad los beneficios adicionales son aquellos que también van a hacer que las personas estén satisfechas, puedan estar tranquilas en su cuenta laboral. Entonces ese tema es de análisis, pero personalmente yo considero que va a ser negativo, ¿no? El tema de la polivalencia y además que se puedan incluso recortar personal, ¿no? Se puede recortar personal. Gracias, licenciado. Ya, para la segunda lectura, a ver, algún voluntario que quiera participar, obviamente, para poder asignarles la nota. La segunda lectura era las recomendaciones para el análisis del puesto. ¿Qué recomendaciones podríamos nosotros obtener con base a los métodos que hemos visto, ¿no? ¿Puedo empezar? Sí. Claro que sí, adelante, José, adelante. Bueno, una lectura rápida que le hemos tirado, porque creo que la mayoría nos ha tocado adaptarnos por el tema de trabajo. Sí. Es que en estas recomendaciones nos habla de lo que hemos pasado con usted, la metodología de los análisis, la metodología para el análisis de puestos, que tenemos que hacer una metodología mixta, ¿no? En tema de observación, cuestionario, entrevista. Y también hacen énfasis de que las empresas tienen que tomar mucha importancia y mucha atención a la gestión del talento humano, puesto que en el talento humano está el conocimiento de la organización para que ellos puedan salir adelante y puedan lograr los objetivos trazados por la empresa, ¿no? Así es, ¿no? Lastimosamente hay empresas que no se dan cuenta que el recurso más importante es el humano, ¿no? No le dan la debida atención, no hacen una gestión adecuada. Gracias, José. ¿Alguna otra persona que quiera participar para que le asigne la nota en la segunda lectura? Sí, licenciado, yo. En este caso me llamó la atención el tema de que nos indica, ¿no?, que el análisis es la base de cualquier gestión del talento, porque en base a esto ya se van desarrollando los otros procesos, ¿no? También nos indica que en este caso, por este análisis, los empleados van a saber o van a conocer lo que nosotros estamos esperando de ellos. Es interesante también porque muestra mucho en comparación en cuanto a conceptos, ¿no? Hace muchas veces referencia a lo que es Chavenato y otros conceptos. También hace mención en realidad los métodos que nos había mencionado usted, como mencionaba José, en este caso lo que es el cuestionario, la entrevista, y algo muy importante es también que hace referencia a las ISO, ¿no? A las normas ISO. En este caso, teniendo en cuenta que no solo tenemos que basarnos en el análisis del puesto, ¿no?, que también no tenemos que asegurar la calidad de la gestión. Y en cuanto a este tema, sí hace referencia a las normas. Gracias, Sharon. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, dicen, es referente a las tendencias actuales de los recursos humanos, que indica que dirigen mediante los enfoques sistémicos, prácticos, y deben ser multidisciplinarios. Además, indica que son herramientas básicas para el establecimiento como política de las empresas. Además, indica de que estos puestos o sea, el análisis de los puestos nos van a permitir, en este caso a las empresas, tomar decisiones acertadas al momento de poder hacer la selección, la capacitación y obviamente el desarrollo mismo, ¿no?, para el personal que va a entrar, en este caso, a formar parte de
de una organización. Así es. Basta que una persona esté molesta, esté insatisfecha, no esté de acuerdo con alguna política, y eso realmente llega a contagiar a todo el personal. Entonces, si nosotros no le damos la debida importancia al tema de las políticas, a la gestión de recursos humanos, realmente eso nos va a afectar directamente a la empresa. Es importante la gestión de recursos humanos, es decir, todo lo que estamos pudiendo ver en el diploma. ¿Alguna otra persona? Yo, Lisen. Sí. Daniela, No. Lisa. Sí, creo que actualmente, o sea, todavía tenemos la cultura en nuestras empresas que el departamento de recursos humanos es el departamento que menos piensa en el personal cuando debería ser el que más debería tomar en cuenta, tener más tino en realidad en tratar a las personas, porque cada persona es un mundo, una persona muy particular. Entonces, actualmente son pocas las empresas que analizan y hacen una gestión de talento humano, que realmente lo toman como un recurso muy importante, ¿no? Ven a veces al trabajador como una máquina más y no valoran ni ponen el objetivo general que debería ser como que cuidar al trabajador, ¿no? Cuidarlo, darle capacitaciones, fidelizar al cliente interno, que son nuestros mismos trabajadores. Creo que actualmente estamos recién evolucionando para llegar a valorar todo lo que es la gestión de talento humano dentro de una organización. Así es. Incluso, como usted decía, perdón, siga, estaba comentando, siga, perdón. Perdón. Si en el texto bien nos indica que deberíamos valorarlo, darle su valor agregado a todos nuestros trabajadores, pero no se ve eso, y menos en las entidades públicas, ¿no? Sí, ¿no? Lastimosamente, parecería que seguimos en esa era, ¿no? Donde solamente se habla de la administración de recursos humanos y no hemos avanzado a la gestión de talento humano, y especialmente en nuestras empresas, ¿no? Si hablamos de casos de empresas internacionales, incluso tienen todo un piso o tienen diferentes ambientes que sirven para poder distraer o sirven para poder desestresar a sus empleados, ¿no? Entonces se preocupan bastante por sus empleados, ¿no? Tienen una hora para que las personas puedan realizar algunas actividades recreacionales, hacen muchos talleres de cuerdas. Entonces se trata más de tocar este lado humano que es importante en las personas, ¿no? Que no son solamente trabajadores, son seres humanos. Gracias Daniela. Otra persona para poder registrar su participación y nota para la segunda lectura. Yo, licenciado. Adelante, Lía. Bueno, algo que también llama la atención en esta lectura es que al momento de describir las metodologías para el análisis de puestos, como son la observación, cuestionario, entrevistas, recalca, ¿no?, que uno solo no es suficiente, que sería recomendable combinar 2 o más de estos métodos. Y creo que es algo que tampoco se ve en las empresas de nuestro medio. Si es que alguna vez hacen la valoración, difícilmente van a invertir en tiempo y dinero en hacer 2 de estos métodos, mucho menos uno. Entonces, eso también creo que vale la pena, ¿no?, recomendar, que debería hacerse mucho más seguido de lo que se hace. Así es, no yendo lejos, si podríamos hacer una encuesta entre nosotros, en todas las empresas que han podido pasar en su vida laboral, habrán visto una valoración de puestos realmente en su empresa, que se preocupe la empresa por esta valoración. Aunque no me crean,
ha habido una o tres max, exagerando, 3 personas que me dijeron que sí hicieron una valoración de las 6, 7 versiones de este diplomado. Y eso tampoco Entonces, debe ser algo muy seguido, me imagino. sí, pero es algo tan importante que las empresas lo dejan de lado. Ujú. Dejan de lado y simplemente no pueden ver más allá sobre los beneficios que nos podría proporcionar una aplicación de estos métodos. Exacto. Ya. ¿Alguna otra persona que quiera participar para que podamos ya comenzar con nuestros ejercicios? A ver, porque si no, no les voy a poder poner nota en quienes no han participado. Zaida Soledad, que no participó, ninguna lectura. La segunda, ¿pudo leer Soledad? No, licenciado, tampoco. ¿Tampoco? No, licenciado. Viéndolo desde el punto de vista de mis compañeros, ya hablan del modo experimental, ¿no es cierto? Yo todavía no he podido, no puedo dar mi punto de vista desde ese ámbito, entonces espera que el método descriptivo que hace la lectura. El análisis de puestos, como quien lo dice, nos permite a la organización tomar decisiones acertadas de acuerdo a la selección y capacitación, tomando en cuenta las características personales de cada candidato para así poder cubrir los requerimientos que requiere la institución. Ya, gracias Soledad. Clarisa, Flavia, que no les pudo anotar puntaje, ¿quieren hacer algún comentario? Bueno, casi todo han dicho mis compañeros, pero hay algo que, digamos, he podido resaltar este tema de valoración de los puestos, es que si nosotros aprendemos a valorar las competencias que tiene cada persona, vamos a lograr también incrementar el valor que tiene la empresa. Entonces, esa es la finalidad que tiene esta valoración de puestos, porque de esa forma podemos, ¿cómo se diría?, poder extraer la mejor capacidad de cada profesional y todo, que eso podamos aportar, que se aporte, digamos, para que la empresa siga creciendo. Clarisa, gracias. Clarisa, Lisa, ¿alguna participación sobre esta lectura? sí, Lisa, bueno, vimos también dentro del análisis de los puestos, también, bueno, he podido notar de que en la lectura nos sugiere, obviamente, combinar varios de estas técnicas, ¿no? Para poder conocer al trabajador y así poder también, adecuarlo tal vez a un puesto de trabajo. No sé, tal vez por cómo él se comporta y todo eso, poder, digamos, tal vez, no sé si moverlo, sino que adecuarlo, digamos, a un puesto de trabajo donde se desarrolle un poco mejor. Eso. Ya, gracias. Maribel. Listen. ¿Pudo leer esta segunda lectura? Sí, hace una rápida, veloz, listen. Algo, bueno, para mí el resultado algo importante es que para la organización debe tener el perfil del equipo adecuado que requiere, de acuerdo a la necesidad de la empresa, para responder a las necesidades de los clientes, por así decirlo, ¿no? Es decir, que cada empresa debe saber qué tipo de personal tal vez se requiera para lograr los objetivos marcados, ¿no? Licenciado. Ya, gracias. Gracias, Maribel. Es importante, ¿no? Porque si nosotros no sabemos qué tipo de funcionario necesitamos para un puesto de trabajo, entonces difícilmente vamos a poder contratar a esa persona, ¿no? Y si nosotros contratamos al personal equivocado, va a pasar un tiempo
posiblemente vamos a estar en el periodo de prueba y vamos a nuevamente a buscar otra persona, ¿no? Entonces va a ser como un ciclo vicioso, ¿no? Que se vaya presentando. Y eso es lo que a veces sucede, ¿no? A veces reclutamos mal y no solamente perdemos dinero, sino que perdemos tiempo. Entonces es importante saber qué tipo de empleados necesitamos para que puedan cubrir esos puestos específicos en la empresa. Elvia Alejandra Rocha. Sí, Licen. Sí, Sí, Licen, aquí estoy. su apreciación sobre la lectura. Bueno, Licen, a mí más que todo me llamó la atención la importancia de conocer la cultura organizacional de la empresa. Por ejemplo, sus objetivos, su filosofía, su misión, su visión, sus valores, eh, las motivaciones de los empleados, etcétera, no todo el conjunto, para así poder saber y identificar la metodología que se va a usar para hacer la valoración de los puestos, ¿no? Si va a ser la de, por ejemplo, en el área de administrativo, si se va a hacer el cuestionario, la entrevista, etcétera. Entonces, en esa parte nos dice que es muy importante conocer todo este conjunto para así poder desempeñar efectivamente e identificar la metodología que se va a usar. Gracias, gracias Alejandra. Mariela, ahora sí me escucha. Mariela. Claudia Mónica. Aquí, licenciado. ¿Alguna apreciación sobre la lectura? Sí, ya vamos. Sí, bueno, se trata de, en el tema, Doc, de cómo las empresas van a reclutar al personal idóneo, ¿no? A las personas mejor capacitadas para que así puedan cumplir, ¿no? Los objetivos de la empresa. Porque si bien, como usted dijo, ¿no? Si uno no comete el error de contratar personas equivocadas, los objetivos de la empresa son difíciles de lograr y bueno, de eso se trata, ¿no? En el segundo tema de la entrevista, del reclutamiento, ¿no? Eso pude apreciar de la lectura. Así es, gracias. Diego. ¿Aló, Licen? Sí, a ver, ¿nos puede comentar algo? Sí, Licen, yo creo que muchas de las cosas se han ido comentando, pero yo creo que como comentario, Licen, es el hecho de que si vamos a hacer todo este trabajo que implica el análisis de puestos de trabajo, es importante involucrar a toda la institución o la empresa, porque como área, como recursos humanos, nosotros no podemos hacer todo el trabajo de análisis porque necesitamos de toda la institución para poder hacer este trabajo. Por ejemplo, en el tema de las entrevistas, llenar los formularios y apoyarnos bastante en la gerencia general o en los altos directivos para que este trabajo se lleve adelante, porque siempre pasa que cuando se hace alguna nueva descripción o se está haciendo un análisis de los puestos, siempre hay personas que se ponen reacias, porque piensan que se les va a cambiar las funciones o piensan que van a ver sus funciones y no está haciendo lo que tendría que hacer. Entonces es importante involucrar a todos y, como le decía, tener siempre ese apoyo de la alta gerencia o de los directivos para que esto pueda fluir y llegar a un buen puerto hacia adelante. Esa es la idea, pero ¿cómo podemos involucrarlos? ¿Cómo podemos mostrarles los beneficios de esta valoración de puestos? A ver, ¿tendríamos? Claro. Está muy bien, gracias. Está muy bien. Indica, por favor, a ver si nos ayuda con esa pregunta. ¿Cómo podemos involucrar a las personas para que puedan comprender, ¿no? La importancia de este trabajo? Indira, ¿me escucha?
Indira. Estoy licenciado, solo que me han llamado a reunión de la oficina. En relación a la segunda lectura, me llama mucho la atención la identificación y evaluación de requisitos que nos dice. Hay dos preguntas que a mí me gustaría resaltar. La primera pregunta que dice, ¿qué espera la organización de sus empleados? Entonces, nosotros como jefes o dentro de la línea jerárquica, si nosotros como cumpliendo los objetivos de la empresa, tenemos nosotros que reclutar al personal necesario con las diferencias, competencias, para que estos empleados puedan responder a las necesidades de la organización. Hay otra pregunta que dice, ¿qué espera la organización de sus empleados? Eso hemos respondido. Y la otra pregunta, ¿qué se espera de este puesto en particular? Si nosotros como empleados o el personal que va a apoyar a la empresa va a apoyar a cumplir los objetivos de la organización, también los empleados necesitan tener cierta retribución por parte de la organización. Por lo tanto, la valoración o la evaluación que se va a realizar a estos empleados y demás, nos va a ayudar a nosotros, en este caso como organización, a cumplir los objetivos. Y siempre resaltando las competencias. Si nosotros a nuestro personal les damos las herramientas necesarias para que ellos puedan cumplir o desarrollar mayor sus competencias, los estamos volviendo hábiles para que ellos tomen las decisiones necesarias en bien de la empresa. Y con eso estaríamos identificando y evaluando bien a nuestro personal, porque los estamos volviendo más competentes para las necesidades de la organización. Esa sería mi apreciación, licenciada. Disculpa que le he hecho, pero estaba en reunión también. No se preocupe. Gracias. Y para terminar, porque es la última persona, Isabel, a lo que estábamos conversando hace un momento, ¿cómo podríamos involucrar al personal para poder emprender este proyecto? Isabel. ¿Me escucha, Isabel? Ya, nos iremos a los ejercicios que se los he traído, y una vez que concluyamos con los ejercicios, les voy a mostrar el trabajo final que tenemos que hacer hasta el día domingo. Obviamente lo vamos a hacer en grupos. ¿Dónde está? ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, Licen. Gracias. Gracias. Vamos a hablar del primer método, que era el más sencillo, ¿no? Y habíamos también visto sus ventajas y desventajas, que es el primer método de jerarquización. Entonces, para este caso, y lo que también se podría aplicar cuando nosotros estamos utilizando este método, simplemente hacemos una comparación entre método, o perdón, entre puesto de trabajo, ¿no? Tenemos acá el técnico con el jefe de recursos humanos. Obviamente, cuando es una comparación entre el mismo puesto de trabajo, lo dejamos en blanco, ¿no? Porque no podríamos decir qué cargo tiene mayor jerarquía, ¿verdad? Entonces, técnico con técnico 2 no hay ningún resultado. Técnico 2 comparado con el jefe de desarrollo humano, podríamos decir que el técnico 2 está en una jerarquía menor o está por debajo de la jefatura del desarrollo humano. El técnico 2
Con el auxiliar de servicios generales, podríamos decir que el técnico 2 está en una jerarquía más alta que el auxiliar. El técnico 2, ahora comparado con el director de posgrados, podríamos decir que está por debajo del director de posgrados y finalmente podríamos decir que está por encima del operador. Hacemos lo mismo para cada puesto de trabajo. No hacemos una comparación. Jefe de desarrollo humano comparado con técnico 2. Jefe de desarrollo humano comparado con el auxiliar, con el director y con el operador. Todos los resultados positivos, es decir, que hayan tenido una jerarquía superior al cargo comparado, van a irse sumados a esta parte, ¿no? A esta columna. Acá tenemos 2 puntos para el técnico 2, para el jefe de desarrollo humano tenemos 3, para el auxiliar tenemos 1, para el director de posgrado tenemos 4 y el operador está en 0. Entonces, ¿cómo sería nuestra jerarquización? Tendríamos en un primer lugar al director de posgrado con un puntaje de 4, después al jefe de desarrollo humano, después tenemos al técnico con 2 puntos y finalmente vamos a tener al auxiliar y al operador. Entonces, esta es la forma de poder aplicar el método de jerarquización. Como pueden ver, es aplicable para una cantidad reducida de puestos de trabajo, pero no para muchos puestos de trabajo. Segundo método, tenemos al método de clasificación por categorías, ¿no? Donde acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es identificar y definir los grados en los cuales nosotros vamos a querer ya asignarle cada puesto de trabajo. Entonces, aquí ¿qué era lo que nos interesaba como líderes del proyecto? Es que la definición sea tan exacta como sea precisa para poder realmente delimitar el grado 1 y diferenciarlo frente al 2, al 3 y al 4, ¿no? El primer grado tenemos, por ejemplo, en su definición, decimos que las tareas a realizar son rutinarias, solo se requiere de estudios en el área, la experiencia en tareas similares deben ser de por lo menos 1 año, y debe haber tolerancia al estrés. Ya en un grado 2 podríamos decir que se requiere de una experiencia de 2 años. En el grado 3 podríamos decir que ya, si también se pide una experiencia de 2 años, pero ya estamos implementando una competencia que deba tener el personal, que es el conocimiento en idiomas. Ya debe también tener un nivel académico en el área. Y finalmente podemos hablar ya de la tolerancia al estrés, podemos hablar de habilidades ya propias respecto al cargo que se va a llegar a analizar y por lo tanto pueda claramente diferenciarse el nivel de dificultad que vaya desde el grado 1 hasta el grado 4. Entonces acá simplemente lo que hacemos es asignarle cada puesto de trabajo al grado que más se aproxima, ¿verdad? Y ya vamos al tercer método, que este método es el más utilizado y el más común, y además es el más indicado debido a que se puede combinar, ¿no? Y podemos aprovechar aspectos cualitativos y cuantitativos de esta valoración de puestos de trabajo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver si es que alguien me ayuda con los pasos a seguir que habíamos colocado en las diapositivas y las habíamos revisado juntos. ¿Cuáles eran los pasos? El primero era elegir factores de valoración. Elegir factores de valoración. Muy bien, gracias. Entonces, en estos factores de valoración, lo que hacemos es nosotros identificar aquel factor que más pueda ayudarnos a valorar ese puesto de trabajo. Acá tenemos el estrés como un factor, la tolerancia al estrés.
la toma de decisiones que es muy importante, el liderazgo, la creatividad. ¿Y qué otros factores más podríamos nosotros considerar? Porque a manera de ejemplo solo se puso 4, pero ¿qué otros factores adicionales podríamos colocar que nos ayuden a valorar un puesto de trabajo? A ver, Soledad, si me puede ayudar con la definición o identificación de factores. ¿Qué otros factores más usted considera que podrían tomarse en cuenta, ¿no? Para poder empezar a valorarlo? O simplemente esos 4 nos servirán para poder evaluar todos los puestos de trabajo. Soledad. Mariela, ¿está también por ahí? Licenciado, tal vez como quería consultar, ¿el trabajo bajo presión está considerado dentro de la tolerancia de estrés? Sí, obviamente el trabajo bajo presión afecta al estrés, pero podríamos nosotros separarlo y colocarlo como factor, también se lo podría colocar. Obviamente dependiendo ya el análisis que pueda hacer el líder de este proyecto. Obviamente si usted va a tener un factor de estrés, va a tener también otro factor que va a ser el trabajo bajo presión, que también podría separarse. Está muy bien, el trabajo bajo presión es otro factor que se considera. Licenciado, una consulta. Sí. En estos factores, Sí. estoy viendo que algunos son competencias que se podrían ir implementando, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado en eso? ¿Cómo implementando? O sea, colocando, por ejemplo, en los factores, podríamos poner, por ejemplo, integridad, ¿no? Proactividad, que son competencias que podríamos ir ponderándolos aquí en este cuadro, o no se podría poner eso. A ver, la idea es que estos factores nos permitan valorar el puesto de trabajo. ¿Usted con la integridad podrá valorar ese puesto de trabajo? Claro, por eso por eso iba a la pregunta, por ejemplo, tolerancia al estrés. O sea, ¿cómo podríamos medir la tolerancia al estrés en estos factores, no? Por eso yo iba también a este tema de este tema de las competencias, porque también son muy subjetivos, ¿no? Tolerancia al estrés, ¿cómo podrías medirlo? Pero la tolerancia al estrés no se mide con el desempeño, licenciado. Vamos a poder ver, nos adelantaremos un poco, donde ahí, a manera de ejemplo, hice una redacción de 3 grados, donde ahí, por ejemplo, el primer grado dice las funciones, obligaciones a realizarse son rutinarias y no requieren de análisis. Entonces, aquel puesto de trabajo que implique que sus funciones van a ser rutinarias y son funciones del día a día que no requieren de análisis, entonces se les va a asignar un puntaje de 10. Pero si nosotros ya tenemos e incrementamos ahí la dificultad y nos vamos, por ejemplo, al grado 2, que dice las funciones obligaciones son rutinarias, pero con cumplimiento de objetivos en función a plazos establecidos. Entonces ya estamos hablando de otra variable que son los plazos. Cuando nosotros ya tenemos plazos, especialmente como lo que sucede en el banco, pues como hay plazos, los plazos generan estrés en el personal. Entonces, un asistente de recursos humanos va a cumplir los mismos plazos que su jefe de recursos humanos. Entonces, ese es el análisis que debemos hacer. Posiblemente un asistente de recursos humanos pueda estar en un grado 1, pero sí una jefatura va a estar en un grado 3 o una gerencia, porque ahí nosotros estamos diciendo que las funciones y obligaciones van a depender de aspectos estructurales y coyunturales
que requieren de una respuesta inmediata. Entonces, eso es lo que no se va a poder asignar a un puesto de trabajo operativo, sino uno estratégico. Entonces, en ese sentido se hace la identificación de factores y podríamos nosotros, justamente en la descripción de cada grado, empezar a, por ejemplo, cómo saber qué puesto de trabajo va a tener mayor estrés, qué puesto de trabajo va a tener menos estrés, o qué puesto de trabajo tendrá relacionado el cumplimiento de objetivos con las exigencias de la alta gerencia. Lo mismo podríamos hacer para la toma de decisiones, para el liderazgo, para la creatividad, para también el tema de la integridad, que usted me mencionaba como ejemplo, pero no sé cómo podríamos nosotros tomar como factor la integridad para empezar a valorarlo. Puede ser que para algún cargo sí sea importante. ¿Para qué puesto de trabajo, Diego, usted considera que la integridad podría ser muy importante? Para mí, ¿Qué le viene a la cabeza? todos los cargos, porque una persona tiene que ser íntegra en su totalidad, ya sea que esté como gerente o como el último cargo que se tenga en la institución. Exacto, pero si usted quiere hacer una valoración y cuando nosotros identificamos factores, usted le tiene que asignar una ponderación. Puede ser que usted tenga 5, 10 factores, sobre todo los que me está mencionando, pero en la ponderación usted tiene que identificar cuál va a tener el mayor peso porcentual, ¿no? Para poderle asignar un puntaje. Entonces, si usted compara, por ejemplo, el tema del liderazgo con la integridad, ¿qué factor tendrá más peso, más ponderación? Es que, como le digo, eso va a depender mucho del cargo. Exacto, ¿no? No, va a depender mucho del cargo. Claro, depende del cargo, ¿no? Por ejemplo, para el gerente, acá la tolerancia al estrés es un factor que se le ha asignado un peso porcentual de 35 puntos. En cambio, para un asistente de recursos humanos, en el ejemplo, se le ha asignado un porcentaje de 15, ¿no? Entonces hay una diferencia. Obviamente va a ser diferente la ponderación que se le va a asignar a cada factor, porque el análisis ya a partir de la recolección de información que nosotros vayamos a obtener en este trabajo de campo, es decir, con todos los medios y los instrumentos que los hemos mencionado, entonces vamos a poder saber, ¿no? ¿Qué factor debería tener mayor importancia o mayor peso a la hora de valorarlo, ¿no? La toma de decisiones también es otro factor que podríamos nosotros considerar para valorar un puesto. Entonces acá vamos a tener distintos factores que obviamente son totalmente libres, ¿no? Para poder empezar a identificar y cómo nosotros podríamos valorar un puesto de trabajo. Entonces vamos a tener en este ejemplo 4, que es la tolerancia al estrés, la toma de decisiones, el liderazgo, la creatividad. Después habíamos dicho que una vez que hemos identificado los factores, que los factores también, como decían nuestras diapositivas, decíamos que estos factores pueden derivar de aspectos como los requisitos profesionales, el tema de la formación académica, el tema de la experiencia, el tema de la responsabilidad, el esfuerzo, el tipo de trabajo a realizar, las condiciones laborales. Entonces hay una cantidad realmente enorme que podría ser tomada en cuenta para poder valorar un puesto de trabajo. Pero ya obviamente el peso porcentual, que es el punto 2 de nuestro método, el peso porcentual es el que lo va a diferenciar entre los puestos de trabajo. Entonces le atribuimos un peso porcentual, ¿no? Le asignamos un peso porcentual. ¿Qué factor a su consideración tendrá mayor peso porcentual, mayor ponderación? Después, lo que tenemos que hacer es establecer los grados. Acá podríamos hablar de estos 3 grados que los hemos mencionado y como los grados van incrementándose en dificultad,
Entonces le vamos a asignar un puntaje que va a ir en incremento. Para el grado 1 es 10 puntos, para el grado 2 es 20 puntos, para el grado 3 es 30 puntos. Si se dan cuenta, acá en el incremento en el puntaje que se le asigna a cada grado, nosotros podríamos incrementar de manera aritmética o de manera geométrica. ¿Por qué? Para poder tener una recta salarial o para poder tener una curva salarial. En este caso, como estamos asignando 10, 20, 30, podemos ver que es una progresión aritmética, ¿verdad? Entonces se incrementa en el mismo peso, ¿no? En el mismo puntaje. Pero podría ser geométrica, ¿no? Podría ser 10, 20, 40, ¿no? Podría ser una progresión geométrica. Y en otro caso, que no es muy común, pero se puede utilizar, es una asignación de puntajes aleatoria, que también nos va a proporcionar una curva salarial. Por ejemplo, 10 puntos, puede ser 16 en segundo grado, puede ser 28 en tercer grado. Entonces es totalmente libre y totalmente abierto. Pero lo importante es que nosotros podamos asignarle mayor puntaje al grado a medida que vaya incrementando su dificultad. ¿Cómo podríamos hacer una definición de grado para el tema de liderazgo, por ejemplo? ¿Qué nos viene a la cabeza si nosotros queremos definir 3 grados para el liderazgo? A ver, ¿alguna persona voluntaria que nos pueda ayudar a definir el primer grado? A ver, David, si está, puede habilitar su audio, a ver, ¿cómo podríamos definir este grado el primer grado de liderazgo? Con su experiencia, el conocimiento en el área, a ver, ¿cómo usted cree que podríamos definir este grado? Manejo de equipos de trabajo. Y ya, entonces, el primer grado podría ser que, ¿cómo lo definiría? Teniendo como ejemplo la tolerancia al estrés, ¿no? Donde acá nos hemos basado para poder analizar el estrés en el tipo de funciones que realiza una persona, ¿no? Porque las funciones o la dificultad en el trabajo que tenemos es lo que puede estresarnos. El plazo también nos estresa. El tema del análisis o la respuesta que nosotros podríamos tener a situaciones no recurrentes, ¿no? Situaciones inesperadas que se puedan presentar y que requieran de una acción directa por parte del ocupante de ese puesto. Eso puede generar estrés, que es lo que generalmente sucede, ¿no? En la alta gerencia. Entonces, para el liderazgo, ¿cómo podríamos nosotros definir el primer grado? Y justamente ese era uno de los puntos claves de este método, ¿no? ¿Cómo definir los grados? Bueno, un líder, sabemos que un líder tiene que tener iniciativa, ¿no? Iniciativa, muy bien. Iniciativa, manejo de grupos, puede ser también, ¿no? Manejo de equipos de trabajo. ¿Qué otros aspectos más manejará el liderazgo? Se podrá tocar con el liderazgo. Responsabilidad. Responsabilidad. Resultados. Que generan grupos de trabajo. Que él da la cara, ¿no? Por todo lo que suceda dentro del equipo de trabajo o la unidad a la cual pueda representar o demás. ¿Ya? Dicen, pero los resultados no estarían en un grado 3. En un grado 3. Claro, tendría que ser, si nosotros obviamente, lógicamente, al momento de valorar un puesto de trabajo, si estamos valorando el liderazgo de
de un gerente que se va a acomodar en un grado 3, entonces ahí sí deberían estar los resultados. El tema va a ser obviamente más importante que toque ese punto el gerente que más que el personal operativo. Entonces, para el grado 1, si no nos vamos al 3 y vamos a el grado 1. Dicen, creo que debería un líder tener iniciativa. Iniciativa. Una buena iniciativa, sí. Y preocuparse por su equipo, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo podríamos definir el primer grado? Podríamos decir que las funciones o las tareas asignadas al puesto de trabajo le permiten al ocupante del puesto de trabajo tomar la iniciativa y proponer mejoras en las mismas, podría ser un grado, si solamente hablamos de la iniciativa, como un factor que nos permite identificar el liderazgo, ¿no? El liderazgo al momento de valorar un puesto de trabajo. A ver, Mariela nos dice resolución de conflictos. ¿Podríamos relacionar la resolución de conflictos con el liderazgo? Un líder yo creo que sí. conflictos, pero también puede resolver un conflicto un jefe. Sí, pero es que tiene que haber una escala de no sé cómo se dice, por decir, si hay un problema, hacerlo primero con el jefe, en este caso sería seguir su curso, digamos, ¿no? Y el último eslabón para resolver el conflicto sería el jefe, o sea, el gerente, la gerencia. No sé si me dejo entender, o sea, tiene que tener un conducto regular, por así decirlo. Para la resolución de conflictos, me dice, ¿no? Sí, para resolución de conflictos, tiene que tener un conducto regular. Es como dice la compañera, que puede primero, si por este líder, para el liderazgo, si no puede resolver el conflicto, entonces de ahí recién pasar al jefe, al mayor, digamos, ¿no? Al de mayor jerarquía. Entonces yo creo que eso también puede estar eso es lo que la compañera dice, yo creo que puede estar tal vez en un grado 2, resolución de conflictos. El tema de que también nos habla en el chat y nos dice Soledad, dice, un líder debe fijar metas y objetivos. También el tema del establecimiento de objetivos podría partir de un líder, más podríamos nosotros exigir a un puesto de trabajo en un grado 1 que proponga objetivos, que proponga metas, o más correspondería a un nivel 3, ¿no? A un grado 3. Un nivel 3. Yo creo que un nivel 3, ¿no? Entonces, ya pero en la definición... el grado 1 sí tiene que ser ejemplo el líder, ¿no? Tiene que ir en la cabeza para demostrar sus habilidades, porque un líder tiene un conjunto de atributos, por ejemplo, uno de ellos es el control de sí mismo, ¿no? Entonces, por esa razón, yo pienso eso. Está muy bien. Entonces, ya para el grado 3 nosotros podríamos hablar del establecimiento de objetivos, la realimentación que podría existir del cumplimiento de esos objetivos con su personal. Entonces, hay distintas maneras de poder analizar el liderazgo, ¿no? Entonces, ahí en el equipo de trabajo se podría revisar todo lo que estamos mencionando. Para el tema de la toma de decisiones también se podría revisar los aspectos que nos interesarían conocer y puedan ser valorados en ese puesto de trabajo. En la toma de decisiones, ¿qué aspectos nosotros consideraríamos para poder valorar cada puesto de trabajo? ¿Será lo mismo que un puesto operativo tome decisiones rutinarias o
tome decisiones en función al momento o a la coyuntura actual. En eso podría diferenciar el nivel en el que se encuentre cada puesto de trabajo. Para un grado 1 de la toma de decisiones, podrían ser decisiones rutinarias, como definición de primer grado, que más va a corresponder a cargos operativos. En cambio, para un grado 3, podríamos decir que podrían ser ya decisiones que están realmente en función a la coyuntura, en función al mercado o a la situación que está atravesando la empresa. Para el tema de la creatividad, que puede ser otro factor que también puede ser considerado en el tema de la valoración, ¿cómo podríamos diferenciar este factor en cada grado? Se le exigirá creatividad a un cargo operativo, pero también se le exige creatividad a un cargo estratégico. Pero ¿cómo nosotros podríamos diferenciar cada grado en ese factor? Por niveles, licenciado, niveles jerárquicos de acuerdo a la escala o la estructura dentro de la organización. La parte de los técnicos, mandos medios y la gerencia, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros deberíamos exigir que todo el personal obviamente pueda tener esa competencia, ¿no? Pueda ser creativo. Pero va a haber cargos específicos en la institución que sí van a demandar que se les exige en mayor medida la creatividad. ¿Cómo qué cargos nosotros podríamos empezar a identificar y deberíamos exigirles un grado 3 en una empresa? Diseño gráfico, marketing. Marketing puede ser, ¿no? Puede ser el área de investigación y desarrollo, ¿no? Para que pueda analizar el tema del mercado, el tema de los productos, para poder realmente hacer una adecuada segmentación de mercado, se pueda analizar constantemente nuestro cliente. Entonces podría ser también un cargo en el cual se les requiere y se le exija un grado 3. Entonces, una vez que hayamos hecho esta definición de grados, en función a los factores que ustedes consideran importantes para ese puesto de trabajo, lo que se hace es asignarles el puntaje simplemente. A ver, si nos vamos al primer cargo, que es obviamente nuestro gerente, deberíamos tener que en el factor del estrés, él se encuentra en un nivel 3, obviamente. Para el nivel o para el factor de la toma de decisiones, también esté en un nivel 3. Lo mismo para el liderazgo, la creatividad, y teniendo un puntaje de 120 puntos. Obviamente el puntaje ya es algo que cada líder o cada proyecto establece, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, una vez que hagamos... disculpe, sí. Una consulta, Licen, disculpe que lo interrumpa. Sí, claro que sí. ¿Cuáles son los criterios que se toman para esta ponderación y para el grado de puntaje? Ese es mi... Está muy bien. Sí, nos vamos acá. Entonces, acá lo importante es poder diferenciar el nivel de dificultad que existe entre el grado 1, 2 y 3. Podríamos nosotros colocar 20 para el grado 1, podríamos colocar para el grado 2 40, podríamos colocar para el grado 3 60. Lo importante es que nosotros, a medida que vayamos asignándole un puntaje, vayamos incrementándole el puntaje cuando el grado también vaya subiendo. Entonces, eso depende mucho de el líder del proyecto, la persona que esté realizando este trabajo. También podría usted colocar 50 puntos al grado 1, 100 puntos al grado 2, 150 puntos al grado 3. Pero generalmente se maneja de 0 a 100.
pero eso es obviamente libre, ¿no? Usted puede colocar el puntaje que quiera, porque puede poner incluso valores mucho más altos que simplemente van a reflejar lo mismo, pero se complicaría un poco más cuando se quiere ya obtener la recta salarial, se quiere obtener la curva salarial. Generalmente se maneja entre 0 a 100, ¿no? Lo más común. Entonces, no sé si tienen la duda o su pregunta era orientada en otro sentido. No, no, está bien, gracias. Ah, ya. ¿Por qué, Alejandro? Entonces, aquí decíamos que si nosotros hacemos una progresión aritmética, vamos a ir subiendo en el mismo peso porcentual, ¿no? En el mismo puntaje, ¿no? 10, 20, 30. Y la progresión aritmética nos permite tener una recta salarial. La geométrica con la arbitraria es la que nos va a proporcionar una curva salarial. Entonces vamos a asignar los puntajes, como habíamos dicho, en función a este cuadrito, ¿no? Grado 1, 10, grado 2, 20, grado 3, 30. Para poder obtener la recta salarial o la curva salarial, se tiene que aplicar un método. Este método de mínimos cuadrados, que también, para evitar la complejidad de empezar a calcular todos estos factores, lo que se hace es manejar el Excel. Incluso se puede tratar de manejar o apoyarnos en un sistema que nos permita hacer el cálculo. Y luego de hacer el cálculo de esta recta salarial, que también pueden encontrarla en todo lado, es decir, esta fórmula es la misma para todos cuando se quiere calcular una recta salarial o cuando se quiere calcular una recta, perdón. Y vamos a llegar a eso, ¿no? Las líneas punteadas es la recta que nos ha permitido obtener estos datos, ¿no? Es esta, ¿no? ¿No? Si se puede ver, esta es la recta obtenida de los datos que están en el ejemplo, ¿no? Ya, entonces, a partir de esta recta que se ha obtenido, lo que hacemos es analizar con los resultados que se tiene, ¿no? Como por ejemplo, podemos decir que para este puesto de trabajo en el cual está ganando 5.000 bolivianos, se tiene una valoración de 40 puntos. Para este cargo se le paga 6.000 bolivianos, tiene una valoración de 60. Para este tiene una valoración de 80 y para este cargo tiene una valoración de 120. Entonces, cuando se hace este trabajo en una organización, vamos a encontrar una nube de puntos, ¿no? Vamos a tener puntos que están por encima, vamos a tener puntos que están por debajo de la recta salarial a la cual nosotros hemos llegado. Y lo que tendríamos que hacer es lo que hemos analizado, ¿no? Al momento de realizar la diapositiva, donde decimos, tenemos que hacer algún ajuste salarial, tenemos que incrementar el sueldo, tenemos que tal vez hacer una disminución salarial, obviamente para poder ajustar toda esa dispersión de puntos a la recta salarial a la cual nos ha arrojado toda esa valoración de puestos. No sé si tienen alguna consulta sobre lo que estamos viendo en este gráfico. Sí, Licen, tengo una consulta. Sí. ¿Cuál consulta? Todo esto de la ponderación y de esta gráfica de tendencia salarial, ¿va a entrar en el trabajo final? A ver, les voy a proyectar que es lo que estamos queriendo hacer para el trabajo final. Que va a estar en su plataforma, pero se los mostraré para que podamos tener una idea clara
sobre lo que deberíamos presentar. No sé si ahí podríamos tomarlo como trabajo final, ¿no? No solo examen final. Entonces tenemos esos 3 cargos. Ya el sueldo que está en esta parte, en esta fila, es el sueldo que está percibiendo ese cargo. Y tenemos ya un dato adicional, que es el dato que ha sido obtenido del mercado. ¿No? Acá tenemos 25.000, vamos a tener bolivianos, pero vemos que en el mercado se está pagando 26.000 bolivianos para el mismo cargo. Para el jefe de recursos tenemos el mismo sueldo y el asistente vemos que en el mercado se está pagando 3.000 bolivianos. Entonces, usando este método de factores, de puntos por factores, que es el más común y el que más utilidad podría proporcionaros a la hora del análisis, vamos a escoger 5 factores de valoración. Entonces, ahí ustedes, de acuerdo a estos 3 cargos, pueden escoger 5 factores, establecen la ponderación. Y ahí, al momento de establecer la ponderación, lo que quiero es que podamos explicar la respuesta. ¿Por qué le están asignando mayor ponderación a un factor en relación a los otros? ¿No? Eso es lo más importante, que obviamente su respuesta también va a ser derivada de lo que ustedes conocen, de su experiencia o de lo que han podido observar en sus empresas. Vamos a poder dividir en 3 grados. Ahí obviamente se les está pidiendo si se puede lograr una definición, ¿no? Mientras más exacta sea o más pueda ayudarnos en esta valoración, va a ser ideal, ¿no? Solamente 3 grados. Después vamos a utilizar una progresión aritmética. ¿Por qué es la aritmética? Porque es la que también hemos visto en nuestro ejemplo. ¿Y qué nos diferenciaba de una progresión aritmética frente a una geométrica? ¿Se acuerdan? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo podríamos saber que estamos utilizando una progresión aritmética? ¿Se acuerdan en la asignación de puntajes? David, ¿usted se acuerda en la asignación de puntajes? David. Perdón, Lisa, Sí, fíjate. porque se le da 35%, eso es, ¿no? La aritmética. Esa es la ponderación, Ah, ya. A ver, volveremos a compartir esa otra parte. Acá era una ponderación, simplemente lo que nosotros colocábamos para cada factor, ¿no? ¿Cuál va a ser la ponderación que le asignemos a este factor para poder empezar a valorar un puesto de trabajo? Pero acá decíamos que le asignábamos un puntaje a la definición de grados, ¿no? Teníamos 3 grados, por ejemplo, y nosotros le asignamos un determinado puntaje. ¿Qué puntaje le asignábamos? Eso va a depender de el tipo de resultado que queremos obtener. ¿Va a ser una recta? ¿Va a ser una curva? Y cuando hablábamos de una recta, hablábamos de una progresión aritmética, que es un incremento similar en cada grado, ¿no? 10, 20, 30, o podía ser 20, 40, 60. Si O sea, eso es, disculpe, Licen, eso es según nuestro criterio. Así es, totalmente. Según nuestro criterio, por decir, en el grado 1, ver qué dificultad, entonces, por decir, yo creo que el grado 1 debe tener, qué sé yo, 30 de puntos, y en el grado 2, entonces, va subiendo, y en el grado 3 va subiendo. Eso es a nuestro criterio. Así es.
Pero si usted utiliza, en ese criterio, utiliza una progresión aritmética, o mejor dicho, la cantidad de puntos que se va incrementando entre cada grado corresponde a una progresión aritmética, entonces el resultado va a ser una recta. Ya, Esa parte el ¿se resultado va a ser entiende? una recta. Sí, sí, Claro. el resultado va a ser una recta. Así es. Porque si usted quiere colocarle un puntaje, por decirle 10 puntos al grado 1, al segundo grado le coloca 13 puntos y al tercer grado le coloca 19 puntos. ¿Será una progresión aritmética? No, ya sería una geométrica No, arbitraria, ¿no? Porque no hay un patrón. arbitraria. Claro, sería arbitraria porque usted le ha puesto el puntaje que ha querido, pero simplemente lo que ha hecho es incrementar, ¿no?, el puntaje a cada grado, nada más. En cambio, si es aritmética, se incrementa en el mismo puntaje, ¿no? El grado 1 es 10. Incrementamos 10 puntos más, llegamos a 20. Incrementamos otros 10 puntos más, llegamos a 30. Entonces, siempre se va a ir incrementando en 10 puntos. Entonces, esa sería la progresión aritmética. Si sería geométrica, podríamos incrementarlo en el doble, ¿no? El primer grado sería 10, duplicamos ese puntaje, va a ser 20, duplicamos ese puntaje, va a ser 40. Entonces va a ser una progresión geométrica en ese caso. O podría ser, otro ejemplo podría ser, por decirle 20, ¿no? El grado 1. El grado 2 va a ser 40. Grado 3, ¿cuánto sería? 60. No, si es geométrica. 80. 80, sí, 80. 80, ¿no? 80. Si fuera 60 ya sería aritmética. Sería 20, 40, 60. Entonces ahí obviamente depende de lo que ustedes quieran obtener. Ahí es libre. Pero generalmente se maneja de 0 a 100 puntos. Generalmente, para evitar tener números bastante grandes, ¿no? Por eso se maneja de 0 a 100 puntos. Podríamos colocar 1000 puntos. Podríamos decir 1000, 1500, 2000 puntos. Pero lo único que va a hacer es que el resultado final o el valor va a ser mucho más grande. Por eso se maneja de 0 a 100. Ya, entonces ahí, sí. Disculpa, rato estaba en una llamada. Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Mi duda es si, bueno, ¿bajo qué criterio se toma la progresión arbitraria? O sea, ¿cuál sería el justificativo para tomar este criterio, licenciado? El justificativo es, como decíamos hace un momento, dependiendo la visión, dependiendo la experiencia, dependiendo la forma de trabajo del líder de ese proyecto, ¿no? Entonces, porque el resultado, obviamente, entre una progresión aritmética entre una progresión arbitraria y geométrica va a ser el mismo, porque vamos a tener una curva salarial. Obviamente, el tema de los valores obtenidos, el tema de los cálculos, sí se va a complicar un poco más, porque vamos a llegar a una curva. Pero el análisis final va a ser lo mismo, porque vamos a tener valores por encima de la curva y vamos a tener valores por debajo de la curva, para poder finalmente hacer ese análisis. Rebajamos sueldos, incrementamos sueldos o vemos cuáles están en el mismo nivel salarial. El resultado debería ser el mismo y la utilidad debería ser la misma, dependiendo la forma de trabajo de la persona que quiera lograr, ¿no?, el proyecto. ¿Tenemos alguna duda, alguna consulta sobre lo que estamos viendo en nuestro trabajo final? A ver, estábamos en el punto D, ¿no? Valorar puestos de trabajo utilizando una progresión aritmética. ¿Por qué puse una progresión aritmética? Porque es lo que generalmente se usa para que vamos a llegar a una curva. No, simplemente lo que me interesa es que se pueda aplicar y podamos ver los beneficios de poder llegar a una recta salarial que nos permita
ver el tipo de ajustes que vamos a tener, ¿no? Inciso E, calculamos la recta salarial. Ya tienen ustedes ahí la fórmula, que también la fórmula la pueden encontrar en cualquier lado, ¿no? ¿Cómo se calcula una recta a partir del el método de mínimos cuadrados, ¿no? Que está la fórmula ahí, ¿no? Que se les he compartido también. Por si acaso, si quieren tomarla, a ver, se los voy a poner. ¿Qué es esa? ¿No? Pueden encontrarla en el internet, pueden encontrarla en algún libro de álgebra y simplemente reemplazar valores, ¿no? Tenemos la variable X, que son los puntos, es decir, los puntos que nosotros hemos obtenido y hemos calificado a cada puesto de trabajo, y tenemos el salario que está percibiendo como variable dependiente, que es la Y. Puntos la X y Y los salarios. Por eso en la gráfica, como ustedes pueden ver, los salarios están de forma vertical y horizontalmente están los puntajes, ¿no? Los puntajes obtenidos. Después, a ver, vamos a ver lo que está en nuestro trabajo. Tenemos la recta, que va a ser un simple reemplazo de valores en las variables. Y finalmente, en el inciso F, es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones vamos a tomar como gerentes, como jefes de área, ¿no? Se tendría que hacer algún ajuste para estos 3 puestos de trabajo, porque si no hubiera información sobre el mercado, difícilmente vamos a poder tomar decisiones. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Tenemos alguna duda más antes de terminar? El trabajo, por favor, va a ser hasta el día domingo. Así que tenemos este fin de semana y lo vamos a hacer por grupos, ¿no? Todos tienen ya sus grupos. Ya vean la mejor manera, ¿no? Para poder trabajar. Y si lo suben a la plataforma, por favor, para poder descargar de ahí, ¿no? Directamente. Disculpe, vamos a tener un mínimo de tiempo. Como les decía, el plazo es hasta el domingo, ¿no? Van a poder reunirse, van a poder conversar y ver la manera. ¿Ya está en la plataforma? Disculpe, licenciado. Me dijeron que sí estaba, pero no, déjenme verificar. A ver, ¿alguien puede ayudarme para verificar si está en su plataforma? Y así podemos hablar con José o con alguna persona encargada de la plataforma. Me dijeron que ya estaba, pero a ver, verificaremos. Sin embargo, lo que les he mostrado en la pantalla es lo que sí va a estar, ¿no? En la plataforma. Va a ser lo mismo. Creo que aún no está, licenciado. ¿No está todavía, Sharon? No, estoy revisando y no encuentro el examen. No, no está todavía. No está No está. todavía. Ya, yo voy a hablar. Solamente está el cuestionario nada más. Ya, gracias. Yo voy a hablar en este momento para que se los pueda publicar ahora, así vamos a tener más tiempo, ¿no? Tal vez pueden aprovechar y reunirse unos minutos y puedan conversar sobre cómo hacer este trabajo final, que es en grupos. Yo me comunico entonces con personal de la fundación y lo tendríamos que tener ya en los próximos minutos entonces en la plataforma. Lice, si tenemos alguna duda, ¿podemos recurrir a usted? ¿Podemos escribirle o llamarle? Claro, la idea era que ahora, ¿no? Podamos, con el ejemplo que se los he mostrado, puedan preguntarme, ¿no? ¿Qué tipo de dudas tienen? Si hay algún
alguna consulta. Entonces, Es que normalmente las preguntas surgen a la hora de la ejecución. ya no hay problema. Entonces, si hay alguna duda, a ver, les voy a colocar en el chat mi número. De todas maneras, va a estar el trabajo ahí y es prácticamente lo mismo que hemos podido ver en el ejercicio, ¿no? Ahora en clase, nada más. Ya, bueno, quedamos en eso. Fue un gusto hacer clases con ustedes. Espero volvamos a vernos en otra oportunidad. Gracias, licenciado. Que les vaya bien. Igualmente, licenciado, con gusto. Gracias, licenciado. Gracias, Licen. Suerte, éxitos. Hasta Hasta luego. luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Que nos vaya bien en la nota final. Así es, así es. Y no sea malito, por